necesitamos bajar la cantidad de contagios. Estas son medidas que se están tomando en el resto del mundo, las hemos visto, se han detallado, algunas medidas más rígidas y otras medidas, por ejemplo, en la región, como Perú o como Chile, y otras medidas más rígidas, como por ejemplo el Reino Unido o Grecia, han avanzado en medidas de estas características que a lo que apuntan es a un entendimiento mayor de cómo se está comportando el virus. A partir de los estudios epidemiológicos que se vienen haciendo, empezamos a detectar que efectivamente el número de contagios que empezaba a aumentar se daba a partir de las actividades nocturnas, que era donde más se relajaba y donde efectivamente había menos controles o menos protocolos. En el decreto vigente, en el decreto 1033, que es el decreto vigente hasta el 31 de diciembre, en ese decreto, en el artículo 4, se delega la facultad a gobernadores, gobernadoras y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poder tomar medidas de restricción de actividades, de restricción de horarios y de restricción de circulación. Algunas provincias, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, ya han tomado, a partir de ese artículo 4, medidas de restricción de circulación en horario nocturno. El artículo planteaba una métrica específica sobre el aumento de casos o el aumento del riesgo que implicaba la toma de este tipo de medidas. Así que lo que se hizo durante esta semana en conversaciones entre el presidente de la Nación, los gobernadores, gobernadoras, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo que vienen haciendo los equipos de salud de las distintas jurisdicciones, se determinó una serie de indicadores que son los que expresan este riesgo epidemiológico en algunas zonas del país. A partir de allí, lo que se hace el día de hoy, que va a estar publicado ahora al mediodía, el decreto, una vez que el presidente lo haya firmado, se va a publicar un decreto que lo que hace es detallar cuáles son esos indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios. Efectivamente, el mundo y la Argentina, que no es una excepción en esto, estamos en un momento bisagra, donde se inicia la campaña de vacunación, pero a la vez tenemos que seguir cuidándonos. El inicio de la campaña de vacunación, que después, si quieren, podemos conversar los detalles, tanto Carla nos puede dar también algún detalle más específico, pero son públicos, como en todo el territorio nacional ya empezó la campaña de vacunación desde la semana pasada y ya la Argentina es uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Así que efectivamente la Argentina ha avanzado con esta estrategia de buscar la inmunización a partir de la vacuna. En el mientras tanto hay que seguir cuidándose. Lo ha dicho el presidente, lo hemos dicho los funcionarios, lo han dicho los gobernadores, los intendentes, todas las autoridades políticas con responsabilidad del país han planteado permanentemente la necesidad del cuidado y de remarcar y remachar que la pandemia todavía no está superada y que tenemos que seguir cuidándonos. Efectivamente, este es un momento bisagra. Mientras estamos iniciando esta campaña de vacunación, la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país, tenemos que seguir cuidándonos porque no tenemos que permitir que se sigan agravando los casos, que eso luego sobrecargue el sistema de salud y todo lo que venimos evitando desde el inicio de la pandemia, el inicio de la primera etapa de gestión de la pandemia, allá en marzo del año pasado. Como bien saben, esto es una circunstancia que se está viviendo en todo el mundo y que en la Argentina no es excepción de esto. Por eso es importante que seamos honestos cuando describimos el contexto.
El contexto es un contexto de pandemia global, de una pandemia, de un virus que tiene de rodilla al mundo. Y la Argentina, con sus herramientas, con su decisión política y con el coraje de todo su pueblo, está buscando salir adelante. Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Yo le voy a pasar la palabra ahora sí a Carla para que ella pueda describir cuáles son estos indicadores con los que pretendemos que las autoridades provinciales y las jurisdicciones avancen en medidas que restrinjan la circulación o las actividades nocturnas. Como se ha dicho anteriormente, y aparte fue parte de las conversaciones que tuvo el presidente con los gobernadores, hay cuestiones culturales, climáticas, que tienen que ver con adaptar medidas de lineamientos nacionales a las provincias y a las jurisdicciones. Esto quiere decir que lo que se hace a nivel nacional es fijar pautas y alertar sobre los riesgos futuros. Pero luego, así como está establecido en el decreto vigente, quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales y las autoridades locales. Hoy están facultados, ahora estamos avanzando un poco más en describir cuál es ese detalle de peligro en el aumento de contagios que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país.